que en la Biblia está escrita? A ver, échenle cabeza. Bueno, una pregunta de la Biblia. ¿Para qué son las preguntas? Para aprender, ¿verdad? Para aprender. Dice Sócrates que su forma de enseñar era preguntar. Entonces te hacía razonar y hacía que tú pensaras en las cosas. Por ejemplo, una pregunta bíblica. Alguien que me diga. ¿Qué has hecho con ¿Cuál? ¿Pedro, me amas? Muy bien. ¿Otra? Cuando Dios le pregunta a Caín qué hizo con Abel. ¿Qué hiciste, Caín, con tu hermano, verdad? Ya sé. Pero la primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando ya estaba perdido? La primera pregunta fue del diablo. ¿Alguien la recuerda? ¿Quién dice con que Dios ha dicho que se puede comer de toda fruta, de todo árbol? Le hace una respuesta con pregunta. ¿Con que Dios ha dicho que de todo árbol puedes comer? ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Dios ha dicho que de todo árbol puedo comer, excepto de este árbol de bien y el mal. Entonces, hay preguntas que tienen cierta respuesta y que te alinean a cierta respuesta. ¿Sí lo dije bien? Te encaminan a cierta respuesta. Son preguntas que te van llevando para guiarte o para bien o para mal. Y tú tienes que aprender a razonar. Por ejemplo, te para alguien de tránsito y te dice, ¿se pasó de alto? Y tú dices, ¿me pasé o no me pasé? Si no te pasaste, ¿qué dices? No me pasé. Pero ya te encaminó, ¿se pasó usted de alto? Ya te hace pensar, ¿verdad? En que si hiciste bien o no hiciste mal. Pero te voy a hacer muchas preguntas, por ejemplo, esta entrega muy buena. Hay otra que dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta que les hace a sus discípulos para encaminarlos hacia tener una respuesta y que razonen quién es Jesús. ¿Por qué Pablo Jesús les hace esta pregunta? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué no sabían ellos que era? ¿Quién era el que les preguntaban? ¿O qué pasaba en ellos? Uno puede andar con Cristo, haber recibido a Cristo, pero no conocer a Cristo. ¿Estará bien o está mal? Yo puedo decir, yo recibo a Cristo y vengo aquí, pero no lo conozco. ¿En qué momento llegan los discípulos a conocerlo? Cuando lo ven resucitado. ¿Se acuerdan de los discípulos que iban huyendo ya en el camino de Maús? Ya, ellos iban de salida. Ellos decían, es un profeta, como otros que ha habido. Como algunas gentes o algunos grupos religiosos dicen que Jesús es un profeta. ¿Verdad? O sea, sí conocen a Jesús, sí saben de Jesús, pero no lo conocen íntimamente. Bueno, hay preguntas que también que dan una respuesta a futuro. Por ejemplo, una pregunta, vámonos al Salmo 2, capítulo 2. Salmo, ¿quién está caminando? Fer. Bien, Fer, ponte abusado. Salmos capítulo 2. Esta pregunta, aquí vamos a ver la pregunta que se hace 3,000 años. Y esta pregunta lleva una respuesta mesiánica para el futuro. Entonces, imagínense que en los salmos, el salmo número 1 habla del hombre feliz. Por ejemplo, Salmo 1:1, vámonos rápido ahí. ¿Quién me lo lee? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla ni en escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, y ahí tengo de la bienaventuranza de un varón bueno, perfecto. Pero inmediatamente en el Salmo 2, el rey David hace esta pregunta, versículo 1, ¿quién me lo lee? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué esto lo está hablando el rey, ¿eh?
David, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Cómo estaría el ambiente en ese entonces? Montoneros, abusivos, ¿no? Se le estaban revelando. ¿Qué es un motín? ¿Alguien lo puede decir? ¿Alguien? Un grupo de gente que no están de acuerdo con la autoridad y entonces se rebelan, tienen sus propias creencias. Y entonces David dice, ¿por qué se están amotinando las gentes? Pero la segunda parte de este primer versículo dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Se habla del mundo espiritual, que trasladado al mundo físico podríamos decir, ¿por qué se amotina la gente y está pensando cosas vanas? ¿Qué es la palabra vana? ¿Han visto una nuez que la está golpeando y de repente dice, me voy a comer esto? ¿Y qué dices? Está vana. No tiene fruto. Pero el rey David se hace una pregunta. ¿Qué está pensando la gente en cosas vanas? ¿Qué estaría pensando la gente? ¿Qué estará pensando la gente en este tiempo? ¿Por qué se juntan y hay marchas y hay grupos y hay gente que no está de acuerdo? ¿Y qué dice? Podría decir que están pensando cosas vanas. ¿Qué podría ser en este tiempo? Maldad, pero ¿qué está pensando? Cuando tú ves una marcha, dices, ¿qué está pensando la gente? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, que son cosas vanas. Habrá cosas buenas, pero habrá cosas vanas, o sea que no tienen fruto. Es lo que dice el rey David. Imagínate, ese rey está diciendo, su Cámara de Senadores, dice, ¿por qué se juntan? Están pensando cosas vanas y se están rebelando contra la autoridad. Ahora pensemos en este tiempo, ¿con qué rebelión podría ser contra la autoridad de Dios? Vamos a promover el aborto. ¿Será bien para Dios? Dios da la vida. Vamos a promover el matrimonio igualitario. ¿Será bien para Dios? Y se juntan miles de gentes y dicen, ¿qué diría Dios? Si tú dices que no, ¿qué dices tú? Están pensando cosas vanas. ¿Qué sentido tiene estar pensando en eso? El miércoles pasado nos dio Angélica una clase de la familia. Por cierto, no vinieron, muchos de ustedes. Vienen tacha. Pero dentro de 15 días va a haber otra, ¿verdad? Le toca a las mujeres. El miércoles Angélica nos decía que la estadística en México de abortos son de 230,000 al año. 213,000 al año. ¿Qué pensaron las mamás o los padres, porque no la manda la mamá, o los familiares, que sus hijos o las jóvenes o las mujeres abortaron? ¿Cuál fue su pensamiento? Destrucción. ¿Una cosa vana? Por eso el rey David dice, ¿por qué piensan cosas vanas? 213,000. ¿Cuántos le caben aquí al estadio Huracán? ¿40,000 o 50,000? ¿Cuántos 50,000? 4 veces más el estadio de niños muertos. 4 veces más. ¿Será una cosa vana? ¿Estará en rebelión el pueblo? ¿Estará rebelándose contra Dios? Pero el rey David está diciendo, ¿por qué está el pueblo pensando cosas vanas? ¿En qué debería estar preocupado el pueblo? ¿Una cosa positiva? En la educación. ¿En la educación? ¿Por qué no promover más educación? ¿Qué más? La salud. Salud, alimento, la alimentación. Trabajos. Trabajo. ¿Por qué no preocuparse por cosas mejores? ¿Por qué preocuparse por cosas vanas? Eso es lo que está diciendo el rey David. Se hace una pregunta. Versículo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Echemos ligaduras y qué? Rompamos sus ligaduras.
En el versículo 2, el levantarse es ya cuando la revolución, ¿qué sucedió? Se levantó. Pensaron cosas vanas y las llevaron a cabo. Se levantaron. ¿Y cuándo es cuando se levantan? Cuando comienzan a hacer marchas, ¿o no? Cuando se van al Congreso y están exigiendo que se legisle ciertas leyes. Entonces, el pensamiento, su rebelión lo llevan a un levantamiento. Y ese levantamiento, dice, ¿quién lo ejecuta? Los reyes de la tierra y los príncipes. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. Ahora, ¿quién hizo la primera pregunta? El rey David, ¿o no? ¿Quién está hablando del ungido en este momento? ¿El rey David sabía del ungido? Estamos hablando de 3,000 años antes de ahorita, 1,000 años antes de que viniera Cristo. ¿Quién está hablando en boca de David? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esta pregunta que inicia el rey David es una pregunta que es profética, que viene hasta nosotros, hasta nuestro tiempo. ¿Y qué es una profecía? ¿Para qué sirve una profecía? Para corregir. Y te dice, cuidado, cuidado con ese hoyo que está en esta calle. ¿Qué haces? No es profecía, ¿va? Pero es una prevención. Es una verdad. Ya te están corrigiendo, pues cuidado, porque hay un hoyo. Nada, directito. Si no le haces caso, ¿qué? Ay, mi suspensión, mi llanta. No escuchaste. Las curvas, precaución, curva peligrosa. Ay, ¿a dónde fuiste a dar? Es que no me di cuenta. No había anuncio. Cuando uno trabaja en las carreteras y hay un accidente en la carretera, lo primero que hace el policía federal es va a buscar al responsable de la obra y le dice, ¿tus anuncios? Si uno no tiene anuncios de prevención, uno paga. Pero si uno tiene anuncios de prevención, la persona es la que es responsable. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? Está dándonos un anuncio de precaución. El rey David ya lo dijo. Cuidado, porque se amotina. El Espíritu Santo dice, va más allá. Dice, los reyes y todos los príncipes, no nomás el pueblo, todos los demás. Dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová. ¿Por qué contra Jehová? ¿Estaremos mal en este tiempo? ¿La sociedad estará mal? ¿Estamos preocupados por otras cosas? En unos años se va a acabar el agua, Esto está predicho en la guerra, va a ser por el agua. ¿En qué nos estamos preocupando? El medio ambiente se está acabando, ¿no? ¿Cuántos saben que el medio ambiente ha cambiado en Pachuca? ¿Cuántos somos de Pachuca? ¿Cuántos saben que hay animales, aves que venían de Canadá? ¿Alguien recuerda los pajaritos, las golondrinas, las copetonas? Jamás se volvió a ver una. Nosotros la vimos. Y te hablamos de 30 años para acá. En 30 años, miles que venían, miles, se acabaron. Tus hijos ya no las conocen. Ya se perdió esa generación. Entonces, el desastre mundial viene. Por eso se están amotinando. ¿En qué está pensando la gente? ¿Qué están haciendo las iglesias? ¿Qué estás haciendo tú como sociedad, como parte de esta sociedad? ¿Simplemente alabas a Dios y glorificas y vienes? ¿O estás poniendo tu granito de arena entre semana? Estás cambiando el alma de alguien. Dice aquí, en el versículo 2, que se van contra Dios, contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué dicen? Versículo 3, ¿me lo pueden leer?
por favor. Maggie. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos las ligaduras. ¿Qué significa romper las ligaduras? Eso es lo que está diciendo la gente. Romper. ¿Qué es una ligadura? Una atadura. Una atadura. ¿A qué estábamos? ¿A qué estaba en ese tiempo? Pensemos en ese tiempo atados. ¿A qué debemos estar atados? A la palabra de Dios. Su mandamiento. Dice la escritura, cuando Moisés va a morir, le deja a Josué mando y le dice, no dejes de leer la palabra y obedecer la palabra. En el libro del Deuteronomio la ley dice, grábate estas palabras en la mente, en la frente y en el corazón y díselas a tus hijos para que tengan prolongación de vida y les vaya bien en la vida. Y te habla ahí de los mandamientos, de las ordenanzas. Entonces, cuando nosotros rompemos esos mandamientos, rompemos la ligadura. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Ligero es mi carga, ligero es mi yugo. ¿Se acuerdan del yugo? Sí. Ligero, ponte mi yugo. ¿Sí? ¿El yugo de quién? De las ordenanzas de Cristo. ¿Él vino a cumplir todo el mandamiento? Sí. Y pone aquí a Rosario su yugo. O Juanita, mejor le ponemos. O Pedrito, para no poner. Pero le dijiste a mí, ¿no? O Ricardo, pone el yugo de Cristo aquí a mi lado. Él me va a guiar. Pero si yo lo rompo, ¿él va a seguir? ¿O no? Si vamos sembrando en el camino, en la tierra, yo me pongo el yugo de Cristo. Pero esta generación dijo que rompamos el yugo. Vamos a romperlo. O sea, no quiero nada contigo. Me voy para otro lado. ¿A dónde se fue? Puro pachango, ¿no? El yugo de Cristo, la palabra del Señor, no nos permite salirnos de su voluntad. Pero aquí hay una generación que dice, esto no es para mí. Rompamos el yugo y sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Con qué cuerdas dice la Escritura que nos llamó Cristo? Con lazos de amor. Con lazos de amor. Estábamos totalmente perdidos. O a lo mejor yo, ¿verdad? No es por nosotros. Pero yo estaba totalmente perdido, adorando imágenes, haciendo cosas que no debería de hacer. Y iba yo a la iglesia, decía yo, el saludo de la paz, y ya cumplí. Y vino la persona. ¿Estaba yo totalmente perdido? ¿Conocía de Dios? No, había oído hablar de Dios. En la Pascua, en cubitos, muchas veces de niño lo vimos, y digo, ay, pobrecito. Pero no conocía a Dios. No lo conocía. Y uno puede vivirse engañado toda la vida de cristiano, y uno puede llamarse cristiano sin haber conocido a Cristo. No puede ser posible, ¿verdad? ¿Por qué no? A Jesús anduvo con sus discípulos. Miles de gentes sanó, miles. Lo veíamos el miércoles, el jueves como hablamos. Miles de gentes fue sanado. Todos querían tocarlo, pero a la hora de su muerte nadie lo quería. Nadie quería estar con él. Pedro dijo, yo doy la vida por ti. Yo sí te conozco. Yo soy el que dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Yo voy a dar la vida por ti. Entonces, ¿por qué lo negó? ¿Por qué lo negó? Porque él en su mente quería conocerlo, pero su corazón estaba en el mundo. Y así nos puede pasar. Nosotros podemos conocer a Dios con nuestra mente, pero nuestro corazón puede estar muy alejado. Oye, pero si yo vengo todos los días a la iglesia, pero mi corazón está fuera de lugar, porque no lo he amado como Él quiere que lo amemos. Dice aquí, este pueblo rompe las ligaduras, rompe las ligaduras, y este pueblo se va contra Dios. Yo no quiero nada contigo. Vámonos a Hechos 4, capítulo 4, por favor.
Hechos capítulo 4. ¿Qué sucedía en ese entonces? Pablo había venido el Espíritu Santo, había visto a Jesús resucitado, estaban todos unánimes en el versículo 1 del capítulo 1 de los Hechos 2, y había visto grandes manifestaciones. Pedro, ahora sí Pedro aparece en la escena, aquel Pedro que había negado a Jesús, y a través de Pedro, hablándoles de Cristo y de la resurrección de Cristo, fueron convertidos 5,000 varones. 5,000 varones. ¿Cuántos serían de mujeres? ¿Sus esposos? ¿Otros 5,000? ¿Cuántos hijos tenían en ese entonces? Ponle uno, ya son 15,000. Fueron convertidos 5,000 familias en una tarde. ¿Y de qué les habló Pedro? Les dijo que ellos habían matado al autor y consumador de la vida, a Jesús, y que Jesús estaba vivo. Imagínate que te dijeran eso. Oye, Raúl, Martín, Miguel o Ricardo, mataste al autor y consumador de la vida. Ellos lo vieron morir. Y de repente le dices, pero está vivo. Y te digo, y te voy a decir por qué. ¿Qué diría yo? ¿Tendría miedo? Claro, ¿o no? Sí. Si yo lo maté, yo dije, mátenlo, mátenlo. Y lo vi todo muerto en la cruz, y de repente lo veo vivo, indudablemente tenía miedo. Y entonces la gente dijo, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Arrepiéntanse. Y ahí empieza el ministerio del arrepentimiento. Bueno, dice la Escritura que después Pedro va a la iglesia y ve un cojo que tenía 40 años cojo y lo llevaban a pedir limosna. ¿Recuerdan ese pasaje? Sí. Y Pedro lo ve a los ojos y dice, no tenemos ni plata, pero lo que tenemos que dar. Y entonces el cojo se levanta y comienza a avanzar y entra a la iglesia y la gente lo vio. Y entonces había un grupo de fariseos, eran grupos políticos, y saduceos. Los grupos políticos que eran conocedores de la palabra de Dios, y los sacerdotes que conocían toda la historia del pueblo de Israel. Entonces ellos comienzan a tramar para detener a Pedro y a Juan. Capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Quién me lo lee? Entonces comienzan a buscar cómo detener a esos hombres. ¿De qué hablaban? De la resurrección de los muertos, ¿verdad? ¿Y de quién específicamente hablaban? De Jesús. Acuérdense del Salmo 2, que dice, en ese entonces el rey David, y vendrán contra su ungido. ¿Estamos de acuerdo? Y contra Dios. ¿Cuál era el milagro más grande que había sucedido? La resurrección de Cristo. ¿De qué no querían que hablara? De la resurrección de Cristo. Entonces nos meten a la cárcel por hablar de Cristo. Y dice aquí, versículos 5 y 6. Acuérdense del salmo profético, que los gobernadores y los príncipes de todas las provincias vivían contra ellos. 5 y 6, ¿quién me lo lee? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote era Anás, Caifás y Juan, y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. ¿Quién se había reunido? Entonces,
ese salmo profético, ¿para qué tiempo era? ¿Se estaba cumpliendo en ese momento? No. ¿Por qué? Pues sí, porque ahí dice que el ungido es David, ¿no? Ahí en ese momento están hablando de David, en el salmo. En el salmo, él va contra un ungido y contra Dios. Pero el salmo es profético. Para ahorita. Hasta este momento se está cumpliendo. Se cumplieron todos los gobernadores y todos los pueblos. Y les voy a decir por qué hablaban de Cristo más adelante. Porque el Espíritu Santo, y dice aquí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado. ¿En qué momento eres bautizado? A ver, Abraham, ¿en qué momento serías bautizado? Cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, el Espíritu Santo entra en ti. Porque eres templo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Pero no puede ser lleno. ¿Cuándo es cuando tú estás lleno? ¿Cuándo es cuando estás enamorado? ¿De qué hablas? Del amor, ¿verdad? Comienza a hablar del amor y entonces dice, este está lleno de amor. ¿Por qué? Porque habla de su amado, de lo que Dios trae. Y para que estés lleno bíblicamente o por el Espíritu Santo, ¿qué se necesita? Estamos haciendo preguntas, les dije que íbamos a hacer preguntas, hoy es examen, Conocer de la palabra, llevar la casa. Tener una intimidad con la palabra. El verbo, hacerlo carne. Entonces, aquí viene un problema. Muchos en la iglesia podremos ser miles y millones y conocer a Jesús y decir Señor y alabarle. Pero entonces, ¿no estoy lleno? ¿Cuándo es cuando estoy lleno? Lo acabo de decir. Cuando todos los días comes de la palabra del Señor y haces su voluntad. Entonces viene Pablo y te dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque estoy lleno de su palabra. ¿Qué sucede con Pedro? Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno. Y ese es el punto donde yo quiero que reflexionemos. No podemos seguir así. Tenemos que llenarnos de su presencia todos los días de nuestra vida. Cuando llegues a la presencia de Dios, que te digan, ya, se fue Petrita a la presencia de Dios. ¿Cómo va a llegar Petrita? Lleno del Espíritu, enamorado. ¿O media llena? No, lleno. Llena. Y si no llegas lleno, ¿qué va a pasar? Señor, en tu nombre echamos los demonios fuera y en tu nombre hicimos sanación. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, porque no estás lleno de mi palabra. Yo quiero que estés lleno para poder estar cerca, enamorado. Una novia se puede casar con el novio si no está enamorada. No. ¿A qué tiende? A casarse. Esto es tan sencillo como esto. ¿Quién es la novia? La iglesia. Somos nosotros. Amén. Entonces, busquemos la calidad espiritual, no la cantidad, la calidad espiritual. Llenos del Espíritu Santo. Entonces le dice, oiga, ¿por qué no se tiene? Por un beneficio que se hizo. ¿Pero quién lo hizo? Versículo 10. Primero lee. Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por nombre de quién? ¿Cómo se hacen los milagros? En el nombre de Jesús. Fíjate. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué debe estar en tu boca? A ver, piensa en esto. ¿Hay poder en su nombre? Sí. ¿Y tú lo puedes repetir? Sí. ¿Pero quién eres tú o quién soy yo si no estoy lleno de su poder? Entonces, cuando tú repitas el nombre de Jesús, tú tienes que sentir por dentro de tu ser una pasión. ¿Hacemos un ejercicio? Sí. Repite.
en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero repítelo con pasión, como si estuviera dentro de ti y tú estás sacando el nombre. En nombre de Jesús de Nazaret. Y ese es el nombre. Cuando tú lo dices así, entonces los milagros actúan. Amén. Porque muchas veces tomamos el nombre de Jesús y el nombre de Jesús, pero no hay pasión. No hay algo por dentro que te remueva las entrañas. Jesús de Nazaret. Cuando nosotros entendamos que hay poder en su nombre, entonces Dios va a hacer milagros a través de tus labios. Amén. ¿Lo crees? Amén. Creo. Pues necesitamos entrar en ese nivel espiritual. Dice que en el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 13, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que tiene que ver en ti? La forma de hablar. La forma de expresar La pasión por la Cristo. pasión. ¿Cómo debes de hablar? ¿Cómo vas a compartir el Evangelio? ¿Se acuerdan de lo que hicimos en enero? ¿Se acuerdan de lo que hicimos? De las promesas que hicimos en enero. Que te ibas a encargar de una persona. ¿Alguien lo ha hecho? Una persona que lleves a los pies de Cristo. Una persona al año. Aquí Pedro fueron 15,000, por lo menos, ¿no? En un jalón. Yo te pido una. ¿Será mucho? Ya vamos a 6 meses, ¿eh? ¿Cómo vamos a ver el fruto? De que sí actuaste. Cuando llegue la persona. ¿Vale? Cuando llegue la persona a los pies de Cristo. Cuando traigas a la persona aquí, ¿es mi fruto? ¿O no? Yo le compartí un año compartiéndolo. Ahora, no, es que no quiso. Bueno, pues agárrate otra. O sea, no hay pretextos, ¿o sí? Y no, agárrate otro y agárrate otro, pero tienes que agarrarte a alguien. Búscate un borrachito y por ahí mételo. Y ahí dice, ahí estoy compartiendo. Por sus frutos, dice la Escritura, los conoceréis. Entonces, miren, ¿cómo saber si un árbol valió la pena sembrar? Cuando das el fruto. Cuando das un y bueno. Cuando cortas el fruto y lo pruebas, dices, hijo, me hizo agua la boca. O cuando cortas el limón y a ver, haz la prueba, ponle en tu boca. Para eso fue hecho, ¿no? Sin embargo, este sí es un limón de verdad. Un limón que no sepa, que sepa agua, ¿para qué sirve? Dice, llevo 6 años cuidándolo y de nada sirvió. Qué triste, ¿no? ¿Cuántos años lleva cuidándote el Señor? No lo digas. Allá las unas están por ahí. Versículo 15, por favor. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, Adelante. diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. El 17, por favor. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre. Este nombre, perdón. Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que callemos. No te metas en broncas, cállate. No, te van a decir aleluya, o sea, por mal. Te van a decir que ya te convertiste, te lavaron el coco. Cállate. ¿Eso es lo que quiere el diablo? Sí. Eso es lo que. Pero ¿contra quién se va a poner? Sí, se va. ¿Contra quién se va a poner?
Nada más quiero terminar esta parte con el 19, si es tan amable. 18 y 19. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Será justo? ¿Se les puso al brinco Pedro? Ahora sí ya no. ¿Se acuerdan cómo era Pedro de cobarde? Ay, ni lo conozco. Y ahora, delante de todos, le dijo: yo voy a obedecer a Dios. ¿Qué es lo que lo transformó? Llenarse de amor de Dios. Llenarse del amor de Dios. Ya Jesús no estaba a su lado. Ahora estaba dentro. ¿Ese es el privilegio que tenemos? Sí. ¿Jesús dónde está? Dentro de su corazón. En todos nuestros. Regresemos a Salmo 2, por favor. Cuando nos pase eso y cuando todo el mundo diga, porque vendrán tiempos en que te van a decir, te van a amenazar y tú no debes de avergonzar. Debes ser como Pedro, firme. Vendrán tiempos, dice la Escritura, que a causa de las aflicciones y de las presiones, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Ya estaremos en esos tiempos? Cuando piensen esto, Salmo 4, por favor. Salmo 2, versículo 4. ¿Quién nos lo lee? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces, cuando vengan las presiones fuertes a tu vida sobre la fe, ¿qué va a pasar en el cielo? El Señor se reirá y se burlará de ellos. El Señor se va a reír. ¿Por qué? Porque todos esos gobernadores y esos sacerdotes, los conocedores de la palabra, fíjense, estamos hablando de los conocedores de la palabra, que son las iglesias, que se van a unir a las autoridades contra grupos específicos que son temerosos de Dios. ¿A qué grupo vas a pertenecer? Las iglesias, muchas iglesias estarán con los gobernantes. ¿Así le pasó a Pedro, a Juan? ¿Así está escrito? Sí. Pero el Señor se va a reír. ¿Por qué se va a reír el Señor? Porque Él tiene todo el poder. Porque los hombres habían roto y que ellos estaban tomando sus propias decisiones. Vamos a favor del aborto. Vamos a favor del matrimonio. ¿Y tú tendrás que presentar defensa, sí o no? ¿Y se van a reír de ti? Sí, pero el Señor se va a reír de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo te imaginas que eso? ¿Alguien se acuerda de este nadador Phelps? ¿Cómo se llama? Michael Phelps. ¿Alguien lo recuerda? Sí. Si tú fueras como gobernante, como ciudadano mexicano, y te pusieras al lado de él, en la alberca, y dijeras: ¿ahora ven las carreras? ¿Pues de qué estás poniendo? Campeón del mundo. Por eso Dios está bien. Sí. ¿No? Porque Él es el dueño del fondo. Imagínate, llegas con tu chor hasta acá al suelo, con tus llantas de salvavidas, y dices: párale, vamos. Hacen unas carreritas, ¿no te reirías? Ahora, la segunda parte dice que se burla de ellos. El burlarme podría decir: no voy a burlarme de ellos. No, el burlarse es por lo que están haciendo. Como si Cantinflas se pusiera a poner, ¿verdad? O sea, no te puedes poner contra las leyes y las ordenanzas de Dios. El mundo cree tener la razón. Ya se aprobó el aborto, ¿no? En algunos lados, los matrimonios y muchas cosas que están aprobando. El mundo cree tener la razón, pero se está poniendo contra Dios. Pero tú tienes que defender la causa. Dice, y vamos terminando, después de eso, versículos 5 y 6. Y luego hablaba
a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios va a traer juicio contra ellos. Pero tú, ¿en dónde estará tu mirada? ¿En dónde es Sión? ¿Dónde es Sión, Pastor Marcelo? En Dios, ¿o no? En el Monte Santo. Ahí, la Nueva Jerusalén. O sea, Dios se va a encargar de pelear la batalla. Por eso dicen que cuando te encarcelen y te lleven ante las autoridades, no te preocupes de lo que vas a decir, porque Él va a hablar a través de ti. Entonces, tienes que creerle. Van a haber tiempos así, tiempos donde tienes que defender si eres cristiano o no lo eres. Tendrás que ponerte firme. Versículo, ¿cuándo leíste? 5 y 6. Ahora, el 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjate, ¿a quién se refiere? Yo publicaré mi decreto. ¿Quién es el que publica en estos tiempos la palabra de Dios? ¿No es el Espíritu Santo a través tuyo? ¿No es el que viene y convence y nos hace recordar las cosas? ¿No es el Espíritu de Dios el que te mueve? Sí. Dice, ¿cuál es mi decreto? ¿Qué te va a hacer hoy tu hijo? ¿O a quién se está refiriendo? Hay dos cosas. Una se puede estar refiriendo al rey David, que en ese entonces, a partir de ahí, se sembró la semilla en la genética de David, que tendría un hijo que sería el Mesías. Por eso cuando viene Jesús le dicen, Jesús, hijo de David. Pero a partir de aquí, ¿por qué? ¿Por qué se ganó David ese privilegio? Es mi cabeza, voy a examen. Apenas llevan un 6. Porque dice la palabra que David tiene el corazón conforme a Dios. Porque él dijo, todos los pueblos son problemas. ¿Por qué se amotinan cuando son rebeldes? Pero yo no, mis ojos están puestos en Dios. Pase lo que pase, yo voy a seguir a Dios. Y entonces, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Lo dijo a quién? A Jesús. ¿En dónde se sembró esta semilla? El hijo es tú hoy. Hoy te engendré. Hoy te di la vida. En David. ¿Estamos de acuerdo? En los lomos de David, en este momento, el Señor engendró a Jesús. Al ungido. Ahora, si lo pasamos a nuestras vidas, ¿en qué momento entra Jesús a nuestras vidas? Cuando lo recibimos. Cuando lo recibimos. Entonces, cuando tú lo recibes, realmente lo recibes con todo tu alma y con todo tu corazón, entonces engendra en ti a Cristo. Y si Cristo es contigo, fíjate lo que va a suceder. Y con esto cerramos. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme lo que quieras, ¿o no? Pero ya estás engendrado. Cristo en ti. Ahora, ¿qué pasa con los reyes? ¿Cuál es la recomendación de los reyes? 10 y 11. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. ¿qué le dirías a un gobernante, a alguien, a un vecino? ¿Qué le dirías? Honra al Hijo. Honra al Hijo. ¿Para qué? Para que Dios no se enoje por la relación. ¿Qué necesita México? Honrad. Honrar a Dios. Sí. ¿Cuántos habitantes somos en Pachuca? ¿Alguien tiene un número? Y sus alrededores. ¿Cuántos? 1 millón. ¿Cuántos? 1 millón? ¿Cuántos cristianos hay?
¿Tienen números? Un 10%. 100,000. Exagerados, ¿verdad? Sí. Pero ponle unos, yo creo que unos 20,000. ¿Qué porcentaje sería? El 2%. El 2%. De ese 2%, ¿cuántos realmente aman a Dios con todo su alma y todo su corazón? Oye, ¿tienen números? Ustedes son matemáticos. ¿Me gusta de los 20,000? La mitad, pues. 1,000. ¿Realmente? 1,000 de un millón. Y se cumple lo que dice la Escritura. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que de 1,999,000 se van a ir a los ríos. ¿Verdad? Si no trabajas en la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso? No más conocerla. Llenarnos de la palabra de Dios. Se fijan, la estadística está muy difícil. Eso es lo que las iglesias no quieren platicar. Nos gusta hablar del amor de Dios y de la misericordia de Dios, y es muy bonito. Pero el que nos vamos a ir al infierno, a nadie le gusta. Pero es una realidad. Si nosotros no nos llenamos de su palabra, nos vamos a ir al infierno, así seamos muy cristianos. O así hayamos nacido en una iglesia, ahí salió el parto. Nada, nos podemos ir al infierno, porque con Dios no se puede. ¿Hay alguien que nos visita aquí por primera vez? ¿Sí? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador? Pues véngase para acá conmigo. Les vamos a dar este regalo. No me puedo mover mucho, ¿no? Estoy atado. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. ¿Quién más? ¿Alexandro? ¿Y tú? ¿Ala? ¿Cuántos son? 3. Pónganse de pie, ¿sí? ¿Alguien que les regale más hermoso? ¿O le da bien? Sí, amén. ¿Cuál crees que es? Jesús en su corazón. Ese es el mejor regalo por fuera. Y ahora vamos a ver las cosas no es que cambien de la noche a la mañana, sino que tú vas a tener paz. Y tu proceso va a empezar a cambiar. Repitan conmigo. Si quieren cerrar sus ojos, repitan conmigo. Señor Jesús, me he tocado, te pido perdón por mis pecados. Señor, hoy te reconozco como Dios y Señor y Salvador. Jesús, ven a mi vida, entra a mi corazón. Y de hoy en adelante te voy a buscar todos los días. Porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Dios. Señor, te doy por tus manos. Amén. Vas a notar hoy esta fecha. Hoy nací yo y Dios. Hoy somos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a esta familia, te pedimos con todo el corazón. Tú sabes las necesidades que nos tienen. Bendice a mamá, bendice a tus hijos. Guárdalos, que no nos faltes tu presencia en tu casa. Tu alimento físico, Señor, y tu alimento espiritual. Te pido por esta familia que son tus hijos. Por nuestra familia, nosotros pertenecemos a ti. Bendice, Señor, el alma. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.
Dios les bendiga. Creo que me echaron una cartera. Bueno, vamos a celebrar Santa Cena. ¿Qué les parece? Sí.